Buenos días con todos. Algunos ya me conocen, soy la doctora Mayra Guamán, soy cirujana general, egresada de esta facultad, así como ustedes en algunos años. El tema del día de hoy va a ser pierna, tobillo o garganta de pie, y pie propiamente dicho. Vamos a hablar de músculos, de arterias, de nervios. Es una clase bastante corta, no son muchas cosas, mucha información. Lo que importante sí es que conozcan los nombres exactamente, tal cual como se escriben, con tildes y todo, con S, con C, para que puedan responder de manera adecuada, al menos en su examen práctico. Entonces, bueno, su cherry de siempre. Y bien, para conocer un área específica del organismo, tenemos que establecer primero, ¿qué? Los límites, ¿no? Y por ejemplo, mi sobrino de 5 años me diría, ya tía, mi límite de la pierna es mi rodilla y mi tobillo. Perfecto, está muy bien respondido. Pero ustedes no, ustedes son alumnos de medicina. Entonces, ¿qué me deberían responder? En el límite superior o en la parte de arriba tenemos que, primero, la tuberosidad anterior de la tibia, en esta zona, y abajo una línea transversa que va a unir ambos malleolos, ¿no? Tanto el interno como el externo. Entonces, conociendo esos límites, lo que mejor uso es, conociendo esos límites, vamos a situarnos en el hueso de la tibia y el peroné. Ahora, primero, lo que les digo a mis alumnos de práctica, si me ponen una tibia y un peroné, primero que reconozco si es del lado derecho, si es del lado izquierdo. ¿Para qué? Para conocer cuál es mi lado lateral y mi lado medial. Entonces, todos ya sabemos desde el colegio, creo, que el lateral va a ser siempre el peroné, ¿no? El hueso peroné. Entonces aquí me encuentro con una disección o huesitos del lado derecho, ¿no? De la pierna derecha. Perfecto. Teniendo en cuenta eso, vamos a situarnos en la cara anterior de la tibia y el peroné, principalmente de la tibia. Ya les había mencionado la tuberosidad anterior de la tibia, que es el huesito que nosotros nos podemos tocar por debajo de la rodilla, no es el huesito que duele a algunos cuando se agachan, cuando se ponen en cuclillas. Y siguiendo el camino de la tuberosidad anterior de la tibia vamos a encontrar esta línea que es oblicua. Entonces, ¿cómo se llama? Línea oblicua. Línea oblicua, muy bien. Y esta línea oblicua va a terminar en un pequeño tubérculo que tiene un nombre especial, el tubérculo de Gerdy. Este tubérculo de Gerdy es importante conocerlo, ¿por qué? Porque allí se va a insertar el tracto iliotibial. El tracto iliotibial, que viene acompañado de ¿qué músculo? Tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata, perfecto. El músculo tensor de la fascia lata, que ya lo han visto en el área de muslo. Entonces, seguimos un poquito hacia arriba y ya nos encontramos con el cóndilo lateral de la tibia, y en el lado medial, obviamente, el cóndilo medial. Sobre estos cóndilos se van a situar unos platillos, los platillos tibiales, que son las carillas articulares del hueso de la tibia, ¿no? de la epífisis proximal del hueso de la tibia. Estos platillos tibiales tienen una particularidad. El del lado lateral va a ser en forma de O y el lado medial va a ser en forma de C. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener, si estoy hablando del lado derecho, voy a tener a mis platillos tibiales de esta manera. Vean mis manos, por favor. Lateral, medial. ¿Y esto de qué me va a servir? Para poder diferenciar mis meniscos, porque allí se van a sentar los meniscos, que son parte ya de la articulación de la rodilla. Entonces, continuamos. Entre ambos platillos tibiales vamos a encontrar estos pequeños cachitos, que son las tuberosidades tibiales. Vamos a tener también una lateral y una medial. Entonces, ya conocemos tercio superior de la tibia, tercio medio no tiene ninguna estructura de importancia. Seguimos bajando y nos encontramos ya en el tercio inferior de la tibia. En el tercio inferior lo importante conocer es este pequeño huesito de acá, que es mi malleolo medial, el malleolo medial. Por debajo de la carilla o debajo del tercio inferior de la tibia vamos a encontrar la carilla articular inferior de la tibia también.
Y por dentro del maleolo medial, otra carilla articular que nos sirve para poder, digamos, articularse, valga la redundancia, con todas las estructuras del tobillo, de los huesitos del tobillo. Entonces, ya hemos visto algunas estructuras de la cara anterior, ahora vámonos a la cara posterior. En la cara posterior igualmente vamos a poder visualizar los platillos tibiales, tanto laterales como mediales, las tuberosidades tibiales, igual, lateral y medial, y vamos a encontrar, bueno, antes de pasar esta línea, vamos a encontrar este pequeño surco en el lado medial y posterior del tercio superior de la tibia. ¿Qué músculo se inserta allí? Es un músculo del muslo. Semimembranoso, perfecto. Entonces vamos a encontrar el área de inserción del músculo semimembranoso por debajo del platillo tibial medial. Entonces, continúo bajando y me voy a encontrar con esta línea importante. Es la línea de inserción del músculo sóleo. Ahora, datito adicional, el músculo sóleo me forma parte ¿de qué? Del tríceps sural. El prefijo o la palabra sural hace referencia a todo lo que está situado en la pierna. Es por eso que vamos a ver también en unas diapositivas más, nervio cutáneo sural, fascia sural, vamos a ir mencionando esa palabra durante toda la presentación. Pero toda esta palabra sural me hace referencia a lo que tengo en el área de la pierna. En el área del muslo, ¿cuál es la palabra que me hace referencia que estoy en el muslo? Crural. Perfecto. Entonces, Crural. todo lo que es crural, muslo, todo lo que es sural, pierna. Perfecto. Entonces, seguimos continuando. Bien. Entonces, seguimos bajando. Igualmente, en el tercio medio, la zona más importante es simplemente esta línea del sóleo, que es para la inserción del músculo sóleo. Sigo bajando, me encuentro nuevamente con mi maleolo medial. Continúan las carillas articulares, tanto del maleolo medial como del platillo, de la carilla articular inferior. Y luego pasamos al peroné. El peroné sí es súper sencillo, no tiene muchas partes. Vamos a encontrar una cabeza, y como hay una cabeza, tiene que haber un cuello, ¿no? Entonces tenemos cabeza de peroné, cuello a esta altura aproximadamente, altura de la tuberosidad anterior de la tibia, más o menos al mismo nivel. Va a tener un cuerpo, y en la parte inferior vamos a encontrar al maleolo lateral. Este maleolo lateral, en mi parecer, sí tiene un poquito más de importancia que el medial, porque me va a determinar el paso de algunos tendones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, existe también una zona dentro de este maleolo lateral, en la parte interna posterior, que es esta pequeña fosita, que es la fosa del maleolo lateral. Así de sencillo es el nombre. Bien, ahora, para poder hablar de la musculatura de la pierna, tenemos que conocer primero los planos. ¿Cuál es el primer plano que voy a encontrar cuando voy a comenzar a disecar un cuerpo, un cadáver? La piel. Por debajo de la piel encuentro tejido celular subcutáneo, que es simplemente la grasita debajo de la piel. Y por debajo de ese tejido celular subcutáneo voy a encontrar toda esta telita blanquecina. Fascia. Se llama fascia. Y si estoy en la pierna, ¿cómo se va a llamar? Fascia sural. ¿Fascia de la pierna? No. Es una continuación del tensor de la fascia lata. Es una continuación del tensor de la fascia lata. Toda esta fascia de la pierna es continuación del tensor de la fascia lata. Y nada más y nada menos que fascia sural. ¿Qué les dije? Todo lo que está en la pierna se llama fascia sural. Tienen que hablar alto, pues, sin miedo. Fascia sural. Fascia sural. Bien, entonces corto esta fascia sural, la corto y me voy a encontrar con compartimentos. Este es un corte, a ver si me entendieron. Tengo, obviamente, transverso, gracias por el aporte. Tengo la tibia para mi lado medial izquierdo, peroné para el lado derecho. ¿Qué pierna es? Derecha. ¿Es un corte o es una visión superior o inferior? Si es del lado derecho, es una visión
superior, o sea, yo estoy viendo mi Superior, corte desde superior. arriba o lo estoy viendo desde abajo. Superior, desde arriba. Desde arriba, perfecto. Si es un lado derecho, tiene que verlo desde arriba para que igual mi tibia caiga en el lado medial. Entonces, todas estas líneas negras, este punteadito negro que está por acá, es mi fascia sural. Y la fascia sural va a emitir tabiques hacia los huesos, tabiques hacia la membrana interósea en algunos casos. ¿Para qué? Para poder separar la pierna por compartimentos. Gracias a esta fascia yo tengo mi pierna separada por compartimentos. Entonces, antes de pasar a estos tabiques, primero tener en cuenta la membrana que me está uniendo la tibia, borde medial de la tibia, con borde medial también del peroné. Interósea. Membrana interósea, la membrana interósea. Entonces, esta membrana interósea también me ayuda a separar por compartimentos la pierna. Una vez que este tabique comience a emitir, o mejor dicho, esta fascia comience a emitir estos tabiques, voy a tener aquí un tabique anterior y un tabique posterior. Este anterior con el posterior me va a ayudar al delimitar que mi tabique o mi compartimento, perdón, anterior, del lateral y de todo el compartimento posterior. Toda esta zona es mi compartimento posterior. Ahora, dato adicional, el compartimento posterior, como tiene más músculos, no solamente va a ser compartimento posterior como tal, va a ser superficial y profundo. Y gracias a este otro tabique que me emite la fascia sural, que es el tabique transverso, voy a separar un compartimento posterior profundo y un compartimento posterior superficial. Y así va a ser más sencillo conocer a todos los músculos. Bien, antes de pasar a la musculatura, tenemos que conocer qué movimientos hace la pierna, qué movimientos hace el pie, para poder conocer la función de cada músculo, ¿no? Es súper sencillo, 4 movimientos principales. Si yo levanto la punta de mis pies hacia arriba, ¿qué estoy haciendo? Extensión. Flexión dorsal o dorsiflexión. Si me paro de puntitas, ¿qué estoy haciendo? Flexión plantar, perfecto. Y hay otros 2 movimientos especiales que realiza el pie, que es cuando yo escondo la planta de mi pie, cuando hago esto. Inversión. ¿Cómo se llama? Inversión. Inversión, ¿no? Cuando escondo la planta del pie. Y cuando la quiero mostrar, eversión. Entonces, conociendo estos 4 movimientos ya va a ser súper sencillo poder conocer la función de cada músculo. Ahora, antes de pasar, todos los músculos que se van a insertar en la cara medial del pie me van a ayudar obviamente a hacer el movimiento de inversión, ¿no? Si yo tengo algo que me está jalando por aquí adentro, ¿qué va a hacer mi pie? Se va a meter. Y si tengo algo que me está jalando por fuera, voy a mostrar la planta del pie. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta eso para cuando vean la inserción de los músculos. Ahora, este es un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver. Creo que ustedes ya tienen las diapositivas, ¿no? Anoche la han estado pidiendo como locos. Yo no hice igual. Bien, entonces, vamos a tener un compartimento anterior, delimitado por ¿quién? Por membrana interósea y tabique anterior. Muy bien. Este compartimento anterior tiene al tibial anterior, extensor largo de los dedos, del dedo gordo, o también llamado del hallux. Sí, Hallux con H-L-L-I-X. hallux. Extensor común de los dedos y peroneo anterior. Sí. En el compartimento lateral vamos a tener peroneo largo y corto, y en el posterior separado por capitas, superficial y profundo. En superficial, gastrocnemios, solio, plantar delgado, y en profundos, popliteo, flexor común de los dedos, tibial posterior y flexor largo del dedo gordo o del hallux. Los gemelacos. Bien, ahora, hablando del grupo anterior, el primero que vamos a visualizar, el más superficial, es el tibial anterior. Este tibial anterior va a tener origen condilolateral de la tibia, va a pasar por la cara anterior de la membrana interósea y se va a insertar a nivel de la primera cuña y de la base del primer metatarsiano, ¿no? Del dedo gordito. Primera cuña y base del primer metatarsiano. Y lo que les había mencionado, si tiene una
inserción medial. Si me está jalando desde esta zona el Inversión. pie, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué movimiento? Inversión. Inversión, ¿no? Me va a ayudar a meter la planta del pie. Entonces, ya tengo un movimiento de inversión. ¿Y qué más hace si se encuentra en la región anterior? Flexión. Extensión o flexión dorsal. ¿No? Extensión o flexión dorsal, está bien dicho. Bien. Luego vamos a ver más lateral al extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos. Este extensor largo de los dedos también tiene origen a nivel del cóndilo lateral de la tibia. Va a estar insertado también en parte del tercio superior del peroné, parte de la membrana interósea, y se va a insertar en las falanges medias y distales de ¿quiénes? Del segundo al quinto dedo. ¿Ya? Del segundo al quinto dedo. Y si esta inserción es lateral, ya no es en la zona medial, sino lateral, ¿qué movimiento del pie me va a ayudar a hacer? Eversión. El de eversión. Perfecto. Eversión, flexión dorsal y extensión de los deditos, ¿no? Por el nombre. Perfecto. Entonces, continuamos con el extensor propio del dedo gordo o el extensor del hallux o extensor largo del hallux, que se encuentra entre ambos músculos que ya hemos visto, entre el tibial anterior y extensor largo de los dedos. Este extensor propio del dedo gordo va a tener su origen a nivel del peroné y también de la membrana interósea. La inserción a nivel de la falange distal del primer dedo. Entonces, si está en la zona medial, bueno, este no tanto, más que todo es el tibial anterior. Pero si está en la base del primer dedo, ¿qué me va a ayudar a hacer? Extensión. Lean. Extensión del primer dedo y la flexión dorsal del pie, ¿no? Es uno del parte del grupo muscular que me ayuda a hacer la flexión dorsal del pie. Y por último, que acá no se ve mucho, se ve más en una visión lateral, el peroneo anterior, o también llamado tercer peroneo. Muy bien, tercer peroneo. El origen va a ser a nivel del peroné, parte también de la membrana interósea, pero en el tercio inferior de este huesito y de esta membrana, y se va a insertar en el cuarto y quinto metatarsiano, en la base del cuarto y quinto metatarsiano. Ahorita vamos a ver una figurita donde se ve el peroneo anterior. Y por encontrarse en el compartimento anterior, el movimiento que me va a ayudar a hacer es el de flexión dorsal del pie. Bien, acá tienen los 4 musculitos que ya hemos visto. Acá se ve, se ve un poquito, ¿ya? Este musculito en rojo es el tercer peroneo. No sé si lo pueden lograr ver, pero se está yendo hacia la base del quinto metatarsiano en este diagrama. Pero las teorías, los libros, las literaturas mencionan que se inserta en base de cuarto y quinto metatarsiano, el tercer peroneo. Bien. Ahora, para que vayamos conociendo la inervación, que ahorita también lo vamos a ver un poquito más a fondo, todos los músculos del compartimento anterior están inervados por el peroneo profundo, a excepción de ¿quién? Del tibial anterior, que lo va a inervar ¿quién? El tibial anterior. Bien. Ahora vamos a ver los del grupo lateral. Acá se ve incluso también mejor. Tercer peroneo o parte del tendón del tercer peroneo insertándose en base del quinto metatarsiano. Bien, en el grupo lateral, solo 2 musculitos. Los peroneos largo y corto. Y peroneo corto. El peroneo largo va a estar ahí. Ya. Peroneo largo, origen a nivel de la cabeza del peroné, parte también del tercio superior del peroné, y se va a dirigir hacia no, esa es la base. Hacia. Ahorita vamos a ver porque es diferente. La inserción del peroneo corto con el peroneo largo, o mejor dicho, los nombres no solamente es por el tamaño que tienen, o porque uno está más lateral y el otro está más medial o más profundo, sino también por el tipo de tendón que tienen al momento de insertarse, que ahorita lo vamos a ver en la zona del pie, que es donde más se puede observar. Entonces,
Pasamos un ratito eso, peroneo corto, origen también en peroné, tercio superior, inserción, apófisis, estiloides y quinto metatarsiano. Esto acuérdense por favor. Función de ambos, si se encuentran laterales, si yo tengo algo que me jala por acá, eversión del pie y también flexión plantar. Entonces, aquí lo vamos a ver mejor. El peroneo largo, el nombre, no es solamente porque ustedes ven y dicen, oh, es largo, no es un músculo largo. No, es por el tendón. Si pueden ver acá, este tendón corresponde a la inserción de mi peroneo corto, que es, termina en la base del quinto metatarsiano, ¿no? Es su inserción final. A diferencia del peroneo largo, el tendón del peroneo largo, que se va a dirigir hacia la primera cuña y base del primer metatarsiano. Es por eso de que este músculo, como pueden ver acá, no solamente me va a ayudar a evertir el pie, sino también a realizar flexión plantar, porque todo lo que se encuentra en la planta me ayuda a hacer flexión plantar. Bien, entonces ya saben por qué también apoya este movimiento de flexión plantar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Peroneo corto, peroneo largo. Entonces, ahora, el compartimento posterior superficial de la pierna va a tener 3 músculos. Son bastante sencillos. El primero que vamos a encontrar aquí cortado para poder ver después el sóleo. Los gastrocnemios. Los gastrocnemios te van a tener 2 vientres o 2 cabezas o 2 porciones, como quieran llamar. La porción medial, porción lateral. Los orígenes o el origen de este músculo va a ser tanto la cresta medial, cresta lateral del tercio inferior del fémur. Luego se van a dirigir hacia la zona del calcáneo y se van a insertar en conjunto con todos los músculos superficiales en el tendón de Aquiles, calcáneo o tendón de Aquiles también le llaman. Entonces, la función que va a hacer, si está en la región posterior, flexión plantar. Flexión plantar, ¿no? Y también parte de la inversión del pie. ¿Inervado por quién? Por el nervio tibial. ¿Cómo se le llama el nervio tibial? ¿Cuál es el otro nombre del nervio tibial? ¿De dónde viene el nervio tibial? Del popliteo. En primer lugar, tienen que saber Del eso. popliteo, pues se divide, ¿no? Del nervio ciático, ¿no? ¿Y qué otro nervio me da el nervio ciático? El peroneo común. El nervio ciático va a venir por la región glútea, zona posterior del muslo, y a nivel de la fosa poplitea se va a dividir en 2. El nervio tibial y el nervio peroneo común. Entonces, si hablamos de que va a tener esta división a nivel del plexo lumbosacro, ¿cómo va a ser el ciático? Va a tener dos vientres, ¿no? Dos raíces. Raíces anteriores, raíces posteriores. Las anteriores, ¿a quién corresponden? Al muslo, ¿no? Al parte del muslo, pues, ¿no? Anteriores. Claro, pero... Al nervio tibial o nervio ciático popliteo mayor. interno. El nervio tibial ya. también se le conoce como nervio ciático popliteo interno. ¿Ya? Entonces, ¿quién será el externo? El peroneo. El peroneo común. Otro dato adicional, pregunta de examen. Uy. El nervio ciático popliteo interno, ¿qué raíces lo componen? Nervio ciático popliteo. Primero, no, antes de eso. El nervio ciático, ¿qué raíces lo forman? Ya sabemos que es plexo lumbosacro. Desde el... ¿Qué raíces lo forman? T2, no, T12 creo. L12 Ay, o no T12. sabía, doctora, ya no T12 me hasta acuerdo. hasta las 5 sacras. Desde L, L12. un poquito más. L12. L4, ¿hasta dónde? ¿L4? No es L4. S, un poco más. S5. S3, nervio ciático va de L4 No, a sí, ¿el S3. ciático? A revisa lo que sea. Nervio ciático va de L4 a S3.
Entonces, sabemos que se va a dividir en nervio ciático popliteo interno, ciático popliteo externo. El ciático popliteo interno, nervio tibial, va de L4 a S3. Y el nervio ciático popliteo externo o peroneo común va de L4 a S2. Esa es la diferencia entre el interno y el externo. Bien, ya me fui del tema. Entonces, No, sí, toca estudiar esa parte. ya, gastrocnemios inervado por el nervio tibial. Corto el gastrocnemio, saco el gastrocnemio y me encuentro primero con qué músculo, con este grandote. Con el sóleo. El sóleo va a tener origen en el peroné, en la línea del sóleo de la tibia, parte de la membrana interósea también, en la cara posterior, y se va a insertar igualmente en el tendón común calcáneo. Función del sóleo, flexión plantar e inversión del pie. Inervado también ¿por quién? Por el nervio tibial. Luego tenemos este chiquitito, entre sóleo y gastrocnemio, está por acá, músculo y un tendón alargado que se hace lateral al tendón común calcáneo, se inserta también allí, que es el músculo plantar. Plantar delgado también hay algunas literaturas que lo mencionan. ¿Inervado por quién? Por el nervio tibial. ¿Y cuál es la función de este plantar delgado? El poder caminar de puntillas. Es por eso que las bailarinas de ballet los tienen bien desarrollados. Tienen un músculo plantar delgado bastante desarrollado. Entonces, ahora hablando del grupo profundo, tengo primero, bueno, para que los conozcan, tengo al popliteo, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo, y tibial posterior también. Vamos a ver primero al popliteo. El popliteo va a estar cóndilo lateral del fémur y se va a insertar en la cara medial ¿de quién? De la tibia. Tercio superior de la tibia, ¿no? Es un músculo bastante chiquito que me sirve también como reparo para, o como base o como piso ¿de quién? De la fosa poplitea. Entonces, va a estar inervado por quién este músculo popliteo, por el nervio tibial, ¿no? En función, la literatura menciona rotación interna de la tibia y rotación externa del fémur. Continuamos. Bien, ahora viendo desde la zona lateral, el primer músculo que vamos a encontrar desde la zona lateral, desde acá, va a ser el flexor largo del dedo gordo. Su origen va a ser a nivel, como es lateral, va a ser a nivel ¿de quién? Del hueso peroneo. Se va a insertar en la falange distal del pie, del primer dedo del pie, del dedo gordito, y va a ser inervado por el nervio tibial, ¿no? La mayoría de los posteriores también son inervados por el nervio tibial. Luego, continuando el camino desde el lateral, en el medio encontramos aquí al músculo tibial posterior. Este músculo tibial posterior va a tener origen a nivel de la tibia, de cara posterior, parte de la membrana interósea, parte del tercio superior también del peroné, en la cara posterior. Gracias. Y se va a insertar en la tuberosidad del escafoides y de los metatarsianos. Aquí tenemos. Por aquí, por aquí, por aquí, tuberosidad del escafoides, que debería ser esta por aquí, y también parte de los metatarsianos. ¿Inervado por quién? En zona posterior, nervio tibial. Sí hubo gente. Entonces, lo que les había mencionado, escafoides, y también parte o tiene una extensión aponeurótica hacia los metatarsianos. Luego, el músculo más medial que vamos a encontrar, el que está más interno, ¿quién es? Flexor largo de los dedos. El origen va a ser ¿dónde? Si está más medial, más pegado a la línea media, en el hueso de la tibia. Va a seguir todo su camino por la región medial. Ah, mira, tengan en cuenta acá. Estos tres tendones, tanto del extensor largo del dedo gordo, el tibial posterior, y el flexor largo de los dedos, van a pasar por detrás ¿de quién? Del malleolo medial,
Entonces, ¿se inserta en dónde? Falange distal del segundo al quinto dedo, por aquí lo tenemos, falange distal del segundo al quinto dedo y inervado por el nervio tibial. Ahora, hablando propiamente de la inervación, ya hemos hecho una pequeña intro desde el nervio ciático. ¿Qué les había mencionado? A ver, no me decepcionen, por favor. Nervio ciático, origen. L4, L4 AS3. AS3. Muy bien. ¿Se divide en qué? En tibial, Peroneo común y Tibial, nervio tibial. tibial. Tibial también se le llama ciático popliteo interno. ¿Cómo? Interno. ¿Cómo? Ciático popliteo interno. Ciático popliteo interno. Y al peroneo común se le llama Ciático ciático popliteo popliteo externo. Externo, muy bien. Aquí tenemos todo el recorrido del nervio ciático por la cara posterior del muslo. Es el nervio más grueso de toda la anatomía humana. Y a nivel de la cara poplitea o de la fosa poplitea ya vamos a poder visualizar esta división, ¿no? El que se va por la cara medial posterior es el nervio tibial y el que se hace un poquitín lateral, el peroneo común. Bien, acá. Ciático popliteo interno, nervio tibial, DL4 a S3. Ya, para que lo puedan repasar también. Acá hay algo más que quiera mencionar. Entonces, el nervio ciático popliteo interno o nervio tibial va a tener millones de ramas. Millones de ramas. Va a tener ramas articulares, ramas musculares o ramas perforantes también. Pero las principales que me interesa que conozcan son este primer nervio interóseo de la pierna, que es una pequeña perforación que realiza este nervio tibial más o menos a esta zona. El nervio cutáneo sural medial, que es toda esta tirita que sale del nervio tibial posterior. Y el nervio sural, que es más o menos a esta altura, es después de la unión con este accesorio de acá. ¿Ya? Ahora, acá les había mencionado este nervio cutáneo sural medial, ¿no? Que es toda esta tirita que baja por el medio de los gastrocnemios. Al momento de unirse con esta otra tirita o este otro nervio accesorio que viene de aquí, ¿quién es este? El peroneo común. Peroneo común. Al unirse con este accesorio, van a formar a nivel del tendón calcáneo El cutáneo el nervio sural. sural. Nervio sural. Ahora, estos nervios surales, tanto el lateral, medial, el nervio sural propiamente dicho, van a tener función de inervación cutánea, es por eso el nombre, cutáneo, es para la piel. ¿Ya? Entonces, seguimos continuando. Ahora, se los menciono desde ya, porque ya por práctica me imagino los conocen, saben, han leído, han estudiado. Los músculos. El nervio tibial posterior o nervio tibial es importante a nivel de la planta del pie porque me va a dar inervación en esta zona. Va a pasar igualmente por detrás del malleolo interno, acompañado de ¿qué arteria? Mis alumnos de práctica. La tibial posterior. Que en esa parte se vuelve plantar medial y este plantar nervio lateral. tibial me va a dar una rama plantar Lateral. y una rama plantar medial, perfecto. Y todas estas me van a dar ramos metatarsianos, ramos digitales, ¿no? Para la inervación de toda la musculatura plantar. Ahora, nervio ciático popliteo externo, peroneo común, que va de L4 o contiene las raíces de L4 a S2. ¿Es anterior o posterior? ¿O son raíces anteriores o posteriores, mejor dicho? Anteriores. Posteriores. Son posteriores, ya les sabía. Nervio ciático tiene raíces anteriores y posteriores. Todo lo anterior es tibial y todo lo posterior es peroneo. Ya les estaba preguntando por las raíces, por si no tanto la ubicación. Entonces, habíamos visto en la zona poplitea la división de nervio tibial y nervio peroneo común.
El nervio peroneo común se hace lateral y anterior a nivel de ¿dónde? De la cabeza del peroné. Es por eso de que en esta zona cualquier lesión, golpe, accidente de tránsito, te fracturas el peroné allí, a ese nivel, ¿qué es lo que puede suceder? Lesión del nervio peroneo común. Y si el peroneo común, que ya les había dicho, va a inervar a la mayoría de todo el componente anterior o todo el compartimento anterior de la pierna, ¿qué es lo que va a suceder con mi pie? Se queda así, colgado. Se cae, pie en gota, pie caído. O Una parece lesión venir la del mano nervio también, peroneo mano en común gota o a nivel de la del cabeza del peroné me va a pelícano. dar como consecuencia pie caído. Esa es la lesión, o en eso se traduce la lesión. No, antes de eso. Bien. Entonces, el peroneo común viene por la zona lateral, se hace anterior a nivel de la cabeza del peroné y me va a dar una rama profunda y una rama superficial, ¿no? Una rama profunda y una superficial. Pero no es más interior, lateral posterior. La rama profunda va a ser importante, ¿por qué? Porque acompañado de esta arteria, ¿quién es esta arteria? La tibial anterior. Acompañado de esta arteria me va a dar inervación a toda la región dorsal del pie, ¿no? Que ahorita ya vamos a ver también la parte de irrigación. Entonces, este nervio peroneo profundo me va a dar una rama tarsal lateral, va a continuar como peroneo profundo y también va a emitir las ramificaciones, ¿para qué? Para los nervios metatarsianos y también digitales. Metatarsianos y digitales. Entonces, a manera de resumen, compartimento anterior, todos los músculos inervados ¿por quién? Tibial anterior. Tibial anterior o peroneo Peroneo profundo. profundo. Ah, también, al peroneo profundo se le llama tibial anterior, por si acaso. ¿Ya? Compartimento lateral, Tibial anterior. nervio peroneo Superficial. superficial, ¿no? Es la ramita esta de acá. Ah, también lo había mencionado, creo que el profe. ¿Dónde está? Ya. Acá. Es esta ramita que se hace lateral. Entonces, compartimento lateral, peroneo superficial, también llamado nervio musculocutáneo. Y compartimento posterior, todos inervados ¿por quién? Ciático popliteo interno. Por el o nervio tibial o ciático popliteo interno. En la práctica Ya, vas a es un poner el pequeño largo. resumen de toda la inervación, ¿no? Es bastante sencilla, bastante fácil de memorizarlo. Entonces, ahora hablando de irrigación. De irrigación sí puede ser un poquito más tediosa porque hay más nombres y largos. Entonces, antes de comenzar con la irrigación, ¿cuál es la arteria principal de todo el miembro inferior? ¿Qué arteria me va a dar toda la irrigación, prácticamente toda la irrigación del miembro inferior? Femoral. La arteria femoral. ¿No? La arteria femoral. La arteria femoral igual sigue su trayecto similar al nervio ciático por la cara posterior del muslo, emitiendo sus ramas musculares, su femoral profunda, y a nivel del aductor mayor, del músculo aductor mayor que me forma un arquito tendinoso, el hiato se del llama aductor. hiato del aductor Aductor. o hiato popliteo, va a pasarse de ser arteria femoral a ser arteria poplitea. Entonces, aquí, supongamos que por acá tenemos al aductor mayor, ya te formó el arquito, ya pasó de ser femoral a poplitea. A nivel de esta zona poplitea, ven estas cuatro ramificaciones que tiene a nivel de la rodilla. Sí. Estas son las arterias de la rodilla, arterias de la rodilla o colaterales de la rodilla también llamadas. Hay dos superiores, dos inferiores. Y así como hay dos superiores y dos inferiores, hay dos mediales y dos laterales. Entonces, Creo que sí. a ver si busca, entendieron porque el trabalengua. Esta de acá, ¿cómo se llama? Arteria colateral superior de la medial de la rodilla. Esta de acá, arteria inferior lateral de la rodilla. Perfecto. Inferior, lateral. Solamente conociendo la ubicación y un poquito de lógica ya tienen en todo el nombre completo. Entonces, esta arteria poplitea
me va a dar unas ramitas que son la tibial anterior, mi tibial posterior, Y el y la tibial peroneo. posterior nos da después la arteria peronea, ¿no? Que ahorita la vamos El a tronco ver. tibio peroneo. ¿Cuál es la relación de la arteria tibial anterior? La arteria tibial anterior, aquí antes de pasar a la zona anterior propiamente dicha, pueden ver por aquí la arteria poplitea. Sí. Ya. Sigue su trayecto por encima del músculo popliteo, pasa este anillo que le forma el músculo. ¿Quién es este músculo? Sóleo. El sóleo, ¿no? Acá ya hemos cortado el sóleo. Pasa este anillo que forma el sóleo y va a emitir una rama que va a perforar la membrana interósea y el músculo tibial posterior. Esa es la rama tibial anterior. Si está perforando hacia el lado anterior, entonces es la rama tibial anterior, ¿no? Todo esto continúa siendo tibial posterior y se va a dividir hacia lateral en peroneo, arteria peronea y continúa siendo tibial posterior. Entonces aquí ya vemos la perforación, ¿no? Ya pasó la arteria tibial anterior hacia adelante, hacia el compartimento anterior, y va a ir acompañado de este nervio. ¿Qué nervio era? El peroneo. ¿Cómo? Peroneo profundo. Va a seguir todo su trayecto, y en el trayecto, obviamente, a manera de localización de la arteria, va a tener relaciones, ¿no? La relación es, bueno, obviamente es rama de la arteria poplitea, va a estar o va a pasar por el arco fibroso de la membrana interósea, también del arco fibroso del músculo sóleo, va a pasar por delante del músculo tibial anterior, por delante en una parte y luego entre el músculo tibial anterior y ¿quién más? Extensor Común del dedo gordo y también del común de los común dedos. del dedo gordo. ¿No? Y luego va a pasar acá. ¿Existe un ¿Pueden común? ver este cachito? Es extensor largo. Una vez que pase la línea transversa que une ambos malleolos, tanto el interno como el externo, va a pasar a ser arteria dorsal de la muñeca. O pedia. No, del pie. Arteria Del pedia, pie. pues. Arteria dorsal del pie o arteria Pedia. Ya. Eso lo vamos a ver en un rato, que es parte del pie. Entonces, las ramas que me va a emitir la arteria tibial anterior va a ser primero una arteria recurrente tibial posterior, una rama circunfleja peronea, y acá lo pongo con un asterisco. ¿Por qué? Porque en algunas literaturas, digamos, están 50-50. En algunas dice, sí, la rama circunfleja peronea me la da la tibial anterior, y en otras, en la mitad, me dicen de que me lo da la tibial posterior. Es por eso que lo tenemos como en duda, ¿no? Que es 50-50 la emisión de esta ramita. Luego, como parte del circuito anastomótico de la rodilla, vamos a tener arteria recurrente tibial anterior, y en la zona inferior la arteria malleolar interna anterior y la malleolar externa anterior. Se los menciono porque acá lo vamos a poder ver. Esto es una parte de estas ramas. Habíamos mencionado la arteria recurrente tibial anterior, que es esta ramita de acá, parte del circuito anastomótico de la rodilla. La circunfleja peronea con el asterisco. ¿Por qué? Porque no siempre se emite desde la arteria tibial anterior, también puede ser de la arteria tibial posterior, digamos un 50-50. Y una arteria recurrente tibial posterior aquí, transparente, que también forma parte del circuito anastomótico de la rodilla. Entonces, estas otras ramificaciones ya son más que todo en la zona del pie. Tenemos tibial posterior por acá, pasa el borde o pasa la línea transversa que atraviesa ambos malleolos y pasa a ser arteria dorsal del pie o arteria pedia. Esta arteria pedia me va a dar una ramita lateral, tarsal lateral, va a continuar igualmente como arteria pedia, y ambas se van a anastomosar en un arquito, que es la arteria arqueada. Arteria arqueada. Aquí también cabe mencionar que vamos a encontrar una arteria tarsal medial. Así como hay una lateral, va a haber una medial. Entonces, a partir de esta arteria arqueada es que van a emitir las ramas metatarsianas, luego las digitales comunes, y para cada dedito
Las digitales propias. propias. Y como estamos en la región dorsal, todas Dorsales. tienen el sufijo Dorsal. Entonces, ahora hablando de la tibial posterior. Igualmente, la tibial posterior, luego de emitir esta ramita tibial anterior que va a perforar membrana interósea, músculo tibial posterior, va a continuar su camino siendo arteria tibial posterior y se va a dividir en una arteria hacia el lateral, arteria peronea, y hacia el medial va a continuar como tibial posterior. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí. Sí, es ¿Cuál más utilizas? El nétar. Bien. Entonces, igualmente, todo recorrido de arteria, recorrido de nervio va a tener relaciones. Entonces, las relaciones con el músculo tibial posterior, vean, la arteria tibial posterior va a pasar por encima de este músculo, luego va a pasar también por el flexor común de los dedos. ¿Cuál es el flexor común de los dedos? ¿Para lateral o medial? Lateral o medial. Lateral, no, medial. Este es el flexor común de los dedos. Va a pasar entre el flexor común de los dedos y mi músculo tibial posterior, atravesar también el anillo del sóleo, y tanto con los tendones de la zona flexora va a pasar por este anillo. Este es el ligamento anular interno del tarso, ¿no? Pasa tendón, arteria y nervio tibial posterior. Entonces, en todo este recorrido igualmente vamos a tener ramas. Va a haber una ramificación nutricia, que es la arteria nutricia para todos los huesitos, ¿no? Toda arteria que nos da ramas para los huesos, estas ramas se llaman arterias nutricias, no cambian de nombre. Tenemos una rama nutricia para la tibia, una rama circunfleja, nuevamente la menciono con un asterisco porque puede salir también de la tibial posterior, no siempre de la tibial anterior, y la arteria peronea también con ramas. Nuevamente, perforaciones para las zonas musculares, que son las ramas musculares, la perforación para el huesito, para nutrir el hueso peroné, que es la rama nutricia del peroné, ramas comunicantes, que al final van a terminar comunicando el circuito arterial peroneo con el tibial posterior, que es esta chiquitita que ven acá, y las ramas malleolares externas posteriores, que son estas de acá en el caso del peroneo. Ahora, existe otra rama en el tercio inferior de la arteria tibial posterior, que es la rama malleolar interna, que es esta de acá. Perdón, es esta de acá, rama malleolar interna. Esta rama malleolar interna obviamente se va a ir hacia el malleolo interno, y luego en el camino de la tibial posterior vamos a tener estas ramitas, que son las ramas calcáneas. Estas se van a anastomosar nuevamente, ¿no? Comunicando el circuito arterial peroneo con el tibial posterior a nivel del hueso calcáneo. Y por último, las últimas ramas de la arteria tibial posterior, tenemos a la arteria plantar interna y a la externa, que la vamos a ver en la zona de pie. Aquí. Aquí, ¿qué encontraba? El ligamento anular del tarso, interno del tarso. Ligamento anular interno del tarso. Van a pasar todas estas estructuras por aquí. Aquí encuentro entonces a mi arteria tibial posterior. Me va a dar una rama plantar lateral y una rama plantar medial, ¿no? Esta rama plantar lateral, interno, está bien, lateral con la medial van a formar un circuito o un arco. El arco profundo plantar. Todo esto es para la irrigación de los músculos flexores del pie o de la región plantar del pie. Este arco me va a emitir nuevamente ramificaciones en la zona del metatarso, que son mis arterias metatarsianas, mis arterias digitales comunes, y luego para cada dedito las digitales propias.
Bien, ahora ya para conversar sobre pie, o sobre tobillo en este caso todavía. ¿Quién compone la articulación del tobillo? ¿Qué huesitos? Tibia, peroné y Calcáneo. astrágalo. Tibia, peroné y astrágalo. Sí, es por la parte de adelante, ¿no? Ahí es El más pie, así como en la mano, que tiene un carpo, metacarpo y falanges, el pie va a ser compuesto por un tarso, que son todos estos huesitos, por un metatarso y falanges. y luego falanges. En el tarso vamos a encontrar el hueso que apoyo en el pie con el que piso, Calcáneo. este hueso de acá, el calcáneo. Por encima del calcáneo, astrágalo. Ahora, acá es importante conocer, la articulación del astrágalo es tipo troclear, es una tróclea, ¿no? Esta zona es una tróclea. Ahora, en la apófisis posterior del astrágalo voy a encontrar estos dos tubérculos. Tubérculo astragalino lateral y tubérculo astragalino medial. Entre ambos, ¿qué va a pasar? El tendón del flexor largo del dedo gordo. Pregunta de examen, por si acaso. Anota eso, ¿no? ¿Tendón qué? Tendón del flexor largo del dedo gordo. Entonces, ya hemos visto calcáneo y astrágalo. El astrágalo se va a articular ¿con quién? Con el escafoides, también llamado navicular. También se le llama navicular. Y el calcáneo con el cuboides. Ambos se van a articular ¿con quiénes? Con las cuñas o cuneiformes. Tenemos una cuña medial, intermedia y lateral. O también llamado primera, segunda y tercera cuña. Luego de estos huesos del tarso voy a encontrar a mi metatarso. Primer, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso. Luego de los metatarsianos van a venir las falanges, y así como en la mano, bastante similar, en el primer dedo, en el dedo gordo, voy a encontrar solo dos falanges, una falange proximal y una falange distal. A diferencia del segundo al quinto dedo, que voy a encontrar falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Bien. También como parte del apoyo del pie tengo estos huesitos sesamoideos, importantes para la inserción de un músculo que vamos a ver en un ratito. Bueno, ligamentos, también es importante que los conozcan. En la zona posterior, estos ligamentos me van a ayudar a darle estabilidad a mi articulación del tobillo. Los de la zona posterior, ligamento, si va de tibia peroné, ligamento tibio peroneo posterior. Tengo otro tibio peroneo transverso, que va más transverso en diferencia a este tibio peroneo posterior. Y otro que va del astrágalo al peroné, astrágalo peroneo posterior. También tengo un ligamento medial, también llamado deltoideo, y un ligamento lateral que es el peroneo calcáneo. Calcáneo peroneo. Ahora, ya para hablar sobre la musculatura del pie, igualmente como en pierna, cuando yo hago la disección de un cadáver a nivel del pie, lo primero que voy a encontrar es piel. Por debajo de la piel, tejido celular subcutáneo, y por debajo del tejido celular subcutáneo una fascia. En este caso, la fascia se llama aponeurosis plantar. Una vez yo levanto la aponeurosis plantar y me voy a encontrar con este pequeño músculo. Flexor corto. Flexor corto de los dedos. Flexor corto común de los dedos, que va desde el calcáneo hasta las falanges medias y distales del segundo al quinto dedo. ¿Dónde están? Acá está. Flexor corto de los dedos. ¿Inervado por quién? Plantar interno. Por el plantar interno o plantar medial. Creo que está el tendón del Luego. Sí, ahorita. Y más abajo Ahí está. No para plantar. Luego, antes de cortar este músculo, o antes de hacer la disección más profunda, me voy primero a medial. Medial, que coincide con quién? Con mi primer dedo. ¿Qué músculo voy a encontrar? El abductor del dedo gordo. Si es abductor, ¿qué me va a ayudar a hacer? Separar. A separar de la línea media el dedo gordo.
Entonces, la inserción de este abductor va a ser desde el hueso hasta la primera falange, ¿no? Hasta falange del primer dedo o del largo.